Hare Krishna, bienvenidos al último capítulo del canto 1 del Srimad Bhagavatam, el capítulo número 19, la aparición de nuestro superhéroe, Shukadeva Goswami, el protagonista, uno de los dos protagonistas principales de este Srimad Bhagavatam. Este capítulo es muy importante, bueno, justamente porque aparece Shukadeva Goswami, aunque nos va a quedar con la intriga de cuáles son las respuestas de Shukadeva Goswami. Parikshit Maharaj le va a hacer preguntas específicas, dos preguntas principalmente: el deber durante la vida y el deber en el momento de la muerte. La Prabhupada explica en el significado que de las dos, la más importante es la de la muerte, porque todo el mundo está determinado a morir, por lo tanto es importante lo que pueda responder Shukadeva Goswami, pero todo eso se explicará en el segundo canto. Pero a la vez tenemos este capítulo donde tenemos muchas actitudes, ¿no? O formas de comportarse de Parikshit Maharaj en este momento de la muerte, que ya nos dan muchas respuestas con respecto a cuál es la actitud, la condición más favorable para afrontar este último examen de la vida, que es la muerte. Prácticamente, si la Prabhupada dice que prácticamente todo el Srimad Bhagavatam se responde esta pregunta. La pregunta acerca de ante Narayan Smriti, en el momento de la muerte, cómo recordar, ¿no? Qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe cantar, glorificar, qué es lo que se debe hacer, en qué se debe meditar. Todo el Bhagavatam está en función de explicar justamente de qué se trata este momento y cómo afrontarlo de la mejor manera. Aún así, como decíamos, en este capítulo 19 tenemos algunas indicaciones. Parikshit Maharaj con su vida, ¿no? Con su forma de afrontar la muerte, nos va indicando varias cosas. En nuestra planilla de trabajo hicimos algunas indicaciones. Primero, Parikshit Maharaj, luego de haber hecho ese acto que él considera atroz contra el Brahmana, en Girnalda, ponerle como Girnalda una víbora muerta en su cuello, el primero que todo se arrepintió de inmediato de ese acto. Hay muchas indicaciones en la primera parte de este capítulo que indican cómo un devoto actúa luego de haber hecho una actividad no favorable o una actividad pecaminosa. A veces cuando damos el curso del Bhagavad Gita surge la gran pregunta en el capítulo 9, cuando Krishna dice: aunque el devoto cometa las actividades más abominables de todas, aún así se lo debe considerar un santo. Y bueno, surge siempre la pregunta: ¿cómo puede ser que un devoto cometa una actividad pecaminosa? Entonces, ¿qué significa? Y un devoto, cuando comete una actividad pecaminosa, ¿puede seguir siendo devoto? Y Krishna dice en el verso: Suducharan, su significa muy, o sea, es una actividad muy pecaminosa. Podría llegar a ser una actividad muy pecaminosa y aún así se debe seguir considerando un santo a esa persona. Entonces, a veces surgen dudas, pero hay muchos sinvergüenzas que pueden hacer un montón de cosas y lo debe considerar un santo. Bueno, la respuesta a esto la tenemos un poco aquí en esta historia de Parikshit Maharaj. El asunto, siempre explicamos en el curso del Bhagavad Gita, el asunto no es hacer o no una actividad pecaminosa. Ya Krishna dice en el Bhagavad Gita que aunque cometa una actividad pecaminosa, puede seguir considerándose un santo. El asunto no es que a uno lo hace devoto el hacer o no una actividad pecaminosa, sino especialmente qué hace o cómo se siente inmediatamente de haber hecho esa actividad pecaminosa. Esa es la prueba de un devoto puro. Porque no hacer actividad pecaminosa jamás significa que uno ha conquistado o que uno es superior a la energía material de Krishna. La Prabhupada explica en estos significados que el poder de la energía material es muy grande y que está dirigido por Krishna. Por lo tanto, todo el mundo
no solamente las personas que están bajo la condición material de la vida, sino también aquellos que están bajo la condición espiritual de la vida, están susceptibles a ser controlados, dirigidos o forzados por esta energía material divina de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, Krishna considera que puede haber accidentes en la vida de un devoto. Eso en el caso de un accidente producto de la energía material. En este caso preciso, en el caso de Parikshit Maharaj, es un accidente creado por la Suprema Personalidad de Dios. Ya vamos a analizar el punto. Pero para generalizar podemos decir que a veces hay accidentes por la fuerza de la energía material, como Prabhupada explica en el Bhagavad Gita, en este verso del capítulo 9. Pero lo importante es cómo el devoto toma esa actividad pecaminosa una vez que la hace. Y Parikshit Maharaj nos muestra algo muy resaltante con respecto a esto, y es que él inmediatamente se arrepintió. Por eso Krishna dice, prontamente él se vuelve virtuoso. Eso significa, inmediatamente él se da cuenta de la actividad pecaminosa. No justifica su actividad pecaminosa. No dice, bueno, se lo merecía. Está bien, cometí una actividad pecaminosa, pero él también se lo merecía. ¿Cómo puede ser que no me atendió cuando entré con sed, con hambre? Y no solamente que el devoto se da cuenta de la actividad pecaminosa, según el ejemplo de Parikshit Maharaj, sino que Parikshit también pidió que la reacción venga ya mismo. Sea lo que sea que yo tenga que sufrir, que venga ya mismo. O sea que dos cosas, el devoto, dos aspectos se puede ver en la actitud de un devoto cuando comete una actividad pecaminosa. Una, se arrepiente. Dos, espera, acepta y quiere sufrir el resultado de esa acción. No es que pide, por favor Señor, ahora líbrame de esta actividad pecaminosa que hice. No. El devoto se vuelve completamente responsable de eso. Y tres, ve esas condiciones, como lo va a ver Parikshit Maharaj, esas condiciones que le ha jugado la energía material, como una misericordia también del Señor. Él no ve como que Satanás o alguien por ahí, el enemigo del Señor, lo ha puesto en esa situación, sino que también ve que el Señor lo ha puesto en esta situación y él acepta todo eso para cultivar más su conciencia de Krishna. Así que tenemos aquí a Parikshit Maharaj dándole este ejemplo de cómo se aceptan o cómo se toman cuando uno inevitablemente hace una actividad pecaminosa en la vida, un error en la vida. Lo primero es arrepentirse, lo segundo es aceptar si tiene que venir una reacción por esto, especialmente Parikshit Maharaj dice, quiero que la reacción venga a mí y no a mis familiares. Si la Prabhupada explica en el significado que cuando una persona sufre en una familia, especialmente un rey, puede ser que sus familiares, otras personas también se vean afectados por eso. Si Parikshit Maharaj no quería que sus familiares se vean afectados, él quería aceptar él mismo, él solo, esa reacción. Eso por un lado. Ahora, cuando él se enteró, el Brahmana, Shamika Rishi, el padre de Sringi, se acercó al rey, le dio la noticia, la lastimosa noticia de que su hijo, engreído, a causa de un gran error, lo ha maldecido a morir en 7 días por una serpiente alada. Entonces, cuando Shamika Rishi, con mucho dolor, le dio esta noticia, ahí entonces vemos otro aspecto de Maharaj Parikshit. Y es el aspecto de cómo él se prepara para el momento de la muerte. O cómo él acepta la muerte en su vida. Este es un aspecto muy importante también. ¿Cómo aceptamos la muerte? Con miedo, con bronca, con decepción, con tristeza, con agonía. Hay muchos sentimientos que pueden surgir del hecho de avisarnos que nosotros vamos a morir. Parikshit Maharaj acá nos da un ejemplo muy bueno
con respecto a cómo acepta un devoto el momento de morir y cuáles son los fundamentos que hacen que él tenga este sentimiento en este momento. Entonces aquí en la planilla, para completar, hicimos algunas. Miren, lo primero que dice es que el Señor tomó esto como una buena noticia. Y esto no es solamente teórico. Parikshit Maharaj tomó, viene la muerte, muero en 7 días. Oh, qué buena noticia. Es difícil para nosotros pensar que una muerte en nuestra vida es